parte, también les tengo que preguntar a ustedes acerca de esto que dice el presidente en la mañanera, que Felipe Calderón nos debe una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué llevó a Genaro García Luna a tener tanto poder? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué supo? ¿Qué no supo? Que ya no se puede aceptar el yo no sabía de Felipe Calderón, quien por cierto está desaparecido. Se busca. El que siempre anda opinando en redes sociales hoy no aparece por ningún lado. ¿Cómo ves, Eddie Small, esto que hace el presidente de poner el dedo en la llaga con un Genaro García Luna a punto del juicio en Estados Unidos, en donde se encuentra arrestado, detenido por narcotráfico, y un Felipe Calderón que, pues, que cree que somos tontos? No solamente nos debe una explicación, nos debe muchísimo más, porque no podemos nosotros borrar que ese sexenio empieza con la usurpación de la presidencia, porque pues esa presidencia la había ganado Andrés Manuel López Obrador y todos lo sabemos, entrando por la puerta de atrás para ponerse la banda, y desde ahí comienza todo mal. Creo que hay que irse al inicio. Ahí es justamente la inauguración donde comienza todo mal. Quien entra por la puerta de atrás a ponerse abruptamente y en contra de todos y ocupando artimañas que Genaro García Luna fue el que le ayudó a poder inclusive llegar hasta ese recinto para poderse poner la banda, y todos lo sabemos de qué manera. Desde ahí empezó todo mal. Entonces nos debe explicación de por qué ocupó una presidencia que no la había ganado legítimamente. ¿Por qué agarró y puso a este hombre al frente de todo lo que significaba la seguridad y el control de alguna manera del crimen organizado en este país, y que él sabía perfectamente bien, santo y seña, porque no fue una sola persona a la que se lo dijo? Como todos sabemos, hay un general que ha confesado que fue y buscó al presidente Calderón para decirle personalmente de todos los temas de García Luna. Y no solo eso, hubo muchísimas gentes, pero no solamente él nos tendría que dar una explicación. ¿Ustedes saben cuántas personas estaban mezclados con este hombre? Se sorprenderían de saberlo. Se sorprenderían de saber que muchas de esas gentes que salen en las revistas como wow y como lo máximo, pues obviamente tenían relación con este capo de capos, yo le daría, porque yo creo que finalmente por algo está detenido en Estados Unidos Genaro García Luna. Y bueno, Calderón va a tener que presentar en breve muchas explicaciones, y yo se los voy adelantando y les voy a dar una probadita de lo que mis amigos de Estados Unidos me han platicado. Cuando llegue la parte de la audiencia de Genaro García Luna y de donde ya viene el juicio, como ustedes saben que fue aplazado y aplazado, tiene su ventaja que lo hayan aplazado tanto tiempo. Lo que no tienen idea es todas las pruebas que ha reunido Estados Unidos, y va a simbrar al país cuando se sepa cómo fue el teje y maneje de santo y seña. Y por supuesto que ahí tendrá todavía el expresidente Felipe Calderón que dar más explicaciones, porque si nosotros hoy en día estamos viviendo este derramamiento de sangre incontenible, esta lucha entre unos grupos y otros, es por responsabilidad e irresponsabilidad, porque a mí no me gusta la palabra culpable, irresponsabilidad total con su pueblo, de Felipe Calderón, porque el listón se cortó de la inauguración del derramamiento de sangre bestial e incontenible y la lucha de grupos en el sexenio de Calderón, comandado por él y por García Luna. Y eso no se puede evitar decir. Si pudiésemos tener en un recinto, en una entrevista, a los líderes de cada grupo de crimen organizado, ellos corroborarían lo que yo estoy diciendo. Realmente los echó a pelear. ¿Por qué? Porque pactaron con unos y buscaron aniquilar a todos los demás y generaron un caos. Aparte de que en el sexenio de Calderón fue cuando más se fomentó el narcomenudeo, teniendo células pequeñas de crimen organizado locales por colonia, por municipio, por alcaldía, por estado y por supuesto que por país. Si vamos a hablar de esto bien, hablemoslo bien,
porque no se puede estar tapando el sol con un dedo. Y por supuesto que nos debe muchas explicaciones, pero no las ha querido dar. Se le hace más fácil estar atacando todo el tiempo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es una pena porque también en el sexenio de Peña Nieto no se pudo contener esto. Peña, si tuviera un micrófono ahorita diría, yo tampoco pude, no pude. Este cuate nos dejó un relajo acá, nos ¿O dejó, no quiso? no pudo, y te lo puedo garantizar, no pudo, no pudo. Y está muy difícil. Y lo que dejó Calderón acá, por supuesto que debería estar dando explicaciones en una corte internacional, por supuesto que debería de ser citado, y todos los desaparecidos y todas las familias que no tienen a sus familiares completos y todo lo que continúa gracias a él, nadie lo va a llamar. O sea, no va a haber una corte internacional que la haya, no lo puede llamar. ¿Quién lo va a llamar? ¿O se va a quedar así? Criticando a nuestro presidente porque se come unos tacos o porque va a una fonda. ¿No se están dando cuenta que está desvirtuando el tema? ¿Cuándo vamos a exigirle que diga lo que realmente nos interesa que diga? ¿O vamos a seguirlo escuchando con sus tonterías y porque el presidente da un mensaje de Año Nuevo con su señora esposa, un mensaje solemne, moral, amoroso, cariñoso, porque lo que nunca se había visto, él agarra y desvirtúa eso? ¿Con qué derecho puedes descalificar a un hombre que da mensajes de cariño y de amor a su pueblo cuando tú lo único que hiciste es derramar la sangre y fomentarnos una estela de luz que es la estela de la violencia, la estela de la muerte, la estela de la vergüenza, y que realmente debería estar pintada de rojo y se debería llamar la estela del derramamiento de sangre en el sexenio de Calderón? Así es, querido Eddie Small. Mi querida Lina Duarte, tu opinión acerca de esto que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador para que nadie se olvide que Calderón no ha dado explicaciones. Así es, yo creo que nos debe una explicación de muchísimas cosas, ¿no? Y nos las debe a millones de mexicanos y mexicanas dentro y fuera del país, porque también hay que recordar que hubo una expulsión masiva de miles de mexicanos durante este sexenio. Se habla mucho de los 90s y de la entrada del Tratado de Libre Comercio en funciones en este país que desplazó a campesinos y demás, pero también esta violencia de Estado, ¿no? Durante el gobierno de Felipe Calderón generó que muchos y muchas estén hoy viéndonos desde Estados Unidos, y no hay que olvidarnos nunca de nuestra comunidad migrante allá. Nos debe explicación también a todas las generaciones venideras después de aquella toma ilegítima que recuerda Eddie, ¿no? Entrando por la puerta de atrás después de un fraude brutal donde las elecciones las había ganado el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En ese momento hubo una campaña mediática en contra, se trató de implementar esto que no es sino una copia, ¿no? Y calca del llamado Plan Colombia, ahora bajo la iniciativa Mérida en este país, donde se supone están atacando al narcotráfico, pero al mismo tiempo nos llamaban daños colaterales a quienes eran asesinados, asesinadas a lo largo y ancho del país, que se convirtió no en otra cosa que una fosa, ¿no? Que hasta la fecha seguimos viviendo las consecuencias de esa mal llamada guerra contra el narcotráfico, esta guerra civil. Yo creo que nos debe bastantes explicaciones Felipe Calderón, nos debe bastantes explicaciones sobre Genaro García Luna, sobre todos los montajes que se hicieron, esto que pregunta, ¿no? Incluso ni siquiera en temas solamente criminales, sino cómo se origina eso. Y volviendo al principio, son esas preguntas que hace hoy el presidente diciendo, ¿qué pasó? ¿Cómo conociste a este señor? ¿Por qué lo nombraste? ¿Qué no te diste cuenta de cómo actuaba, de su prepotencia y de su arrogancia, ¿no? Son las preguntas que arroja hoy el presidente, y que tenemos millones de mexicanos y mexicanas desde hace muchísimos años. Sin duda se trata de un personaje que ha sido pieza clave en este ajedrez, ¿no? De el narcogobierno que se vivió durante este sexenio, y que hasta la fecha lo seguimos viviendo, ¿no? Lo sigue viviendo el pueblo veracruzano, lo sigue viviendo el pueblo guerrerense, lo sigue viviendo millones de mexicanos y mexicanas desplazadas por todo el mundo, ¿no? Principalmente en Estados Unidos. Así que yo creo que incluso, ¿no? Más allá de que se siente y nos empieza a contar, a mí sí me gustaría que llegara por fin ese
ese día donde tiene que exigir cuentas ante la justicia, Felipe Calderón, no solamente García Luna, porque creo que nos deben mucho, ¿no? Está en deuda, ¿no? Con millones de familias que hoy no están completas gracias a sus decisiones, gracias a personajes siniestros como estos. Así que ojalá de verdad llegue ese día y que sigamos, como lo hacen todos y todas aquí en Sin Censura, como lo hace la gente también a través de sus redes sociales, sigamos exigiendo verdad y justicia, ¿no? Y eso yo creo que tiene que seguir siendo esta bandera con la que sigamos caminando y que sigamos arropando a las familias víctimas de toda esta guerra contra el narcotráfico, que a veces también se invisibiliza, ¿no? Y eso afecta también en los debates en el presente, se invisibiliza que si bien fueron problemas creados en otro sexenio, creo que hoy tenemos la obligación moral, la obligación ética de seguir arropando a estas personas que no son golpistas, están buscando a sus familiares, están buscando a sus hijas, a sus hijos, y que si bien se originó, insisto, en otro sexenio, hoy tenemos nuevas autoridades a las que también hay que seguirles exigiendo rendición de cuentas. Así es. Y a ver, un tema para cerrar, Eddie.